Y hemos hablado de muchos valientes, ¿sí? Uno podría decir, bueno, Gedeón, Jeremías, Nehemías, Moisés, Daniel, los amigos de Daniel, Rebeca, Mati Tascone. Son los valientes también. Ponga su nombre también. Son los valientes también. Gonza. Y digo, Señor, ¿de qué hablar en esta mañana? Si todos saben de valentía. Todos conocemos. Pero a veces tenemos como una idea media equivocada de valentía. Y el otro día prendí el tele y estaban dando una película que se llama Hasta el último hombre. ¿Cuántos vieron esa película? ¿Eh? El que no la vio la tiene que ver. La tiene que ver. Creo que está en Netflix. Hasta el último hombre. Dice, la película está basada en una historia real de un soldado del ejército de Estados Unidos. El soldado se llamaba Desmond Doss. Nació en 1919 y murió en el 2006. Tuvo muchos años, muchísimo. Dice, era un cristiano que se negó a llevar armas al frente de batalla. Fue objeto de burla y de persecución. Pero a pesar de aquello, al final de la guerra, fue condecorado con una medalla de honor por el presidente de los Estados Unidos. Este soldado salvó a más de 75 hombres. Dicen que bajaba del equipo de él o del país de él, y los otros también, los de los enemigos también bajaban. Y los que vieron la peli se acuerdan, pues decían, este es coreano, chino, no sé, y lo bajaba igual para que lo salvaran. Dice, este hombre estuvo en la guerra famosa, que estuvo en la batalla Okinawa de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Tiempos difíciles, diga, tiempos difíciles. Eran muy difíciles. Y acá yo empiezo a ver que este joven, como lo presentan así, no es el prototipo de valiente que Hollywood nos vende. Porque si uno tiene que hablar de valientes, la definición de valiente que el mundo presenta es muy distinta, muy, muy distinta. Uno piensa en valiente y dice Schwarzenegger, ¿sí? Stallone. Ayúdenme con otros nombres más actuales porque yo me acuerdo de eso. Pero son todos esos grandotes así trabados, como que dice, hasta la vista, baby. ¿Por qué? Porque esos son los que como que representan que va a haber victoria, porque son valientes, porque son grosos. Y me fui al diccionario y vamos a repasar la definición de valentía. Sé que ya la leímos, pero viene bien repasarla. ¿Qué dice el diccionario de valiente? Se refiere a la persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a situaciones difíciles y peligrosas con suma valentía. ¿Qué es valiente? Aquel que ejerce valentía. Bueno, pero ¿qué es valentía? Definición de valentía. La valentía está asociada al heroísmo. La gallardía, no de Gallardo de River. Les aclaro. La gallardía, que es una forma de actuar o presentarse ante las situaciones. Qué gallito, dijo el otro. Sí, se para bien. Porque a pesar de la tempestad se para bien. Eso es gallardía. Dice, la valentía está asociada con el heroísmo, la gallardía y el valor. Que esto habla de que la persona que es valiente se considera a sí mismo como muy valioso y que tiene que hacer algo sumamente importante. A ver, mirá que tenés al lado. Sos muy valioso. Tenés algo sumamente importante para hacer. Dice, cuando una persona es valiente, logra vencer sus temores, sus dudas y actúa con decisión y con firmeza. La valentía se demuestra en los grandes actos, como en la guerra que decíamos recién, en una emergencia, en una catástrofe, pero también se demuestra en las acciones diarias y cotidianas. ¡Wow! Entonces me surgieron dos grandes preguntas. Una, ¿cómo define el mundo
nuestra sociedad, lo que conocemos, Hollywood, ¿cómo lo define al valiente? Y fíjense, según el mundo, el valiente es el que pelea con sus fuerzas. El que tiene tríceps, abdominales. No les muestro ahora porque sería la envidia de todos, pero tiene abdominales. Que tiene fuerzas, pelea en sus propias fuerzas. El que se las sabe todas. El que los chicos dicen, es un winner, todo le sale bien. Ese es el valiente. Hay unas risas por ahí que después vamos a hablar. Dice, usa todas las armas disponibles que tiene. Es decir, que si le dan un tanque, lo usa bien. Si le dan un helicóptero, lo usa bien. Si le dan una Hammer, la usa bien. Todas le salen. Dice, es aquel que físicamente se distingue de los demás. Es grande, es imponente, es musculoso, es superstar. Ese es el valiente que el mundo nos vende. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo define Dios al valiente? Una diferencia abismal. Abismal. ¿Y por qué les comento eso? Porque necesitamos romper esa estructura de pensamiento. Valiente no es el que se la sabe todo. Valiente no es el canchero que patea de acá y le sale el gol. Valiente no es aquel que tiene todas las armas para usar. Dios lo define de manera muy distinta. En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos 11, vemos personas consideradas héroes de la fe. Estos son los valientes. Héroes de la fe. Estos son los valientes. La primera cuestión de un valiente es que necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los valientes agradan a Dios. Los valientes agradan el corazón de Dios. Dice, en el libro de Hebreos 11, vemos gente pequeña, muy joven, que fue llamada héroe de la fe. Vemos gente grande, adulta, de la tercera edad sería joven, de la cuarta edad tal vez, como Abraham, que fue valiente. Vemos pobres que están definidos como valientes. Vemos endeudados. ¿Cuántos están endeudados? Si el que no está endeudado no es argentino. Gente endeudada. Vemos débiles que fueron llamados héroes de la fe. Vemos temerosos que por todo se asustaban y fueron llamados héroes de la fe. Vemos gente encarcelada, privada de su libertad y fue llamada héroe de la fe. ¿Cómo te ves hoy? Por ahí va la definición de Dios en cuanto a valientes. En muchas situaciones nos sentimos débiles, nos sentimos caídos, derrotados, endeudados, encarcelados. ¿Nunca le pasó? Ahí veo un par de codazos, te están hablando a vos. Es así. ¿Por qué? Porque Dios define al valiente de una manera muy, muy distinta. Entonces ahí vamos a terminar esta introducción pequeña y vamos a entrar al mensaje. El mensaje lo titulé ¿Cómo define Dios al valiente? ¿Cómo define Dios al valiente? Y en esto nos vamos a sentir muy identificados y vamos a darnos cuenta que podemos ocupar el lugar de los héroes de la fe. Podemos estar ahí también. Mateo 14, 22 al 36. ¿Estamos? Mateo 14, 22 al 36. Y dice, vamos a leer todos juntos. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, a la multitud, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos, muy obedientes, se encontraban en problemas lejos de tierra firme.
ya que se había levantado un fuerte viento. ¿Y luchaban contra qué? Grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, las 3 de la mañana, ¿cuántos duermen a las 3 de la mañana? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, que quiere decir sean valientes, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, siempre bastante bocón Pedro: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Wow, se animaba, ¿eh? Sí, ven. ¿Qué le dijo? Ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, que eran grandes, se aterrorizó y comenzó a a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, no se tardó. Dice, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. O sea, Jesús les dijo: vayan muchachos, crucen. Y cruzaron. ¿Hubo una tempestad en medio? Sí, pero cruzaron. Entonces, acá el pasaje me da pie para empezar a ver cómo Dios define a los valientes. Y el primer punto que quiero destacar es: valiente es aquel que tiene fe, aunque nadie más la tenga. Valiente es aquel que tiene fe. No dice que sea musculoso, que se la sepa toda, que tenga todo al alcance de la mano. No. Dice que debe tener fe. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Pero valiente es aquel que tiene fe. Y dice, el valiente que tiene fe no se basa en sus fuerzas. No se basa en sus fuerzas. Él entiende que todo momento tiene que recurrir a Dios. Tiene que tener fe. Pero no se basa en sus fuerzas. Porque dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Estaban cansados. Fíjense que unos versículos antes ocurre el milagro de los panes y los peces. ¿Sí? Y los discípulos estaban trabajando ahí. Eran tipo ujieres. Llevaban la canasta, servían, papá. Y había más de 5.000. Laburito, ¿eh? Los ujieres acá dicen, uy, lleva laburo ordenar las sillas, vení temprano, papá. Y al mediodía salen un poco cansados. Bueno, acá habían trabajado con 5.000. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. Estaban cansados. Habían trabajado con la gente, habían presenciado el milagro de la multiplicación. Y ahora Jesús les había dicho, bueno muchachos, vayan, crucen. Y dicen que estaban como a 4,5 kilómetros, más o menos, de la orilla. O sea, no estaban cerca para volver a la orilla por las olas y por el viento. Había que remar. Intente remar con el viento. No avanzamos nada. Vamos al tercero. Ya me cansé. Empecé a transpirar. Habían trabajado toda la tarde. Habían presenciado un milagro. Y ahora llevaban horas remando. Estaban cansados.
Tal vez como muchos de nosotros hoy, estamos cansados. Estamos en octubre, ha sido un año difícil. Decía Juli recién, ha sido una semana difícil. Estamos cansados, pero eso no te exime de ser valiente, porque valiente es el que tiene fe, según la definición de Dios. Dice, muchos de nosotros podemos estar cansados. Tal vez algunos se han recibido la facultad de remar en dulce de leche. Título honorífico. Remador en dulce de leche. Masterclass. Remador en dulce de leche 2. Remador en dulce de leche repostero. Peor, ¿sí? Y hace horas que vienen remando ahí. Unos brazos así. Remen, remen, remen. Y no avanzás nada. Pero aún así, valiente es aquel que tiene fe. No dice que dejaron de remar, seguían remando. Nunca olvidaron que Dios les había dicho, Jesús les había dicho, pasen al otro lado. Nosotros a veces olvidamos cuando Dios nos dice pasen al otro lado. Y en el medio del lago, cuando el dulce de leche se pone muy espeso, dejamos de remar. ¿Y saben una cosa? Nunca había alguien que conquiste que haya dejado de remar. El que conquista es porque sigue remando. Y saben que cuando uno hace mucho esfuerzo, los músculos empiezan a quemar, empiezan a doler. Y el cuerpo te dice, default, ya venimos, se va a explotar la locomotora, se sobrecalentó, se va a desarmar. Sin embargo, como hay fe, esa persona sigue empujando, sigue remando en dulce de leche. Porque el que conquista es el que sabe remar en dulce de leche. A ver, ¿cuántos remadores de dulce de leche hay acá? ¿Por allá? ¿Por allá? Dice, la gente que conquista es la gente que nunca pensó en dejar de remar, que nunca dejó de remar. El que tiene fe posee disposición, obedece a Dios. A ver, discípulos, pasen al otro lado, súbanse a la barca, métanse en el lago y pasen al otro lado. Eso les dijo Jesús. Y los discípulos podrían haber dicho, estamos cansados, Jesús. 7 días de cadena, estamos fusilados. Fiesta anoche, hoy estoy fusilado. Y a veces uno dice, usamos argumentos para decirle a Dios que no. Pero el que tiene fe se caracteriza porque obedece. Tiene una disposición. No sé cómo, Señor. Entiendo que vos me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Vamos, muchachos, carguen la barca. No tenemos luces. Bueno, había luces así como para poner los faros. Vamos. Las estrellas nos guiarán. Posee disposición, obedece, depende de Dios. A pesar del cansancio, obedecen las indicaciones de Jesús. Saben que van a cruzar al otro lado, tan solo porque Jesús dijo, pasen al otro lado. Siguen remando aunque hayan pasado muchas horas, aunque las olas sean muy grandes, porque algo Dios hará, ya que Él dijo, pasen al otro lado. ¿Alguna vez alguien escuchó a Dios mentir? Nosotros sí, Dios no. Y si Dios te dijo, vas a pasar al otro lado, vas a llegar a tal lado, vas a hacer tal cosa, ¿por qué a mitad de camino bajamos los brazos? Porque me duele el cuerpo, porque la cabeza ya me dice que no va a ser posible, porque agoté todos los recursos. ¿Y no será que nos está fallando la fe? Porque el único requisito para ser valiente es tener fe. El que tiene fe persiste a pesar de. Y esto es cuando nadie más lo hace. Avanza cuando nadie más lo hace. Se mantiene firme cuando nadie más lo hace.
Che, ¿te acordás que teníamos gente en adoración? Y ya no está. ¿Y dónde están? Che, ¿te acordás que teníamos gente en el ministerio de niños? ¿Y dónde está? Ya no está. Che, ¿te acordás que teníamos gente en el ministerio de jóvenes? Que teníamos gente en intercesión. ¿Y dónde están? El que tiene fe persiste a pesar de. El que tiene fe se mantiene en obediencia, persiste hasta el final, porque sabe que Dios no falla, que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios hace lo que dijo que iba a hacer. Entonces, el valiente, según la definición de Dios, es el que tiene fe. Pero también, según la definición de Dios, segundo punto, valiente es aquel que está destinado a protagonizar proezas. ¡Wow! Esta es la parte buena. No solo remen, no. Valiente es aquel que está destinado a protagonizar proezas. ¿Qué significa proeza? Proeza es una acción de gran esfuerzo y de valor. Es un gran logro, es una hazaña. Es algo que no pasa muy cotidianamente. Dice el Salmo 108, versículo 13, la primera parte. Según la Reina Valera dice, en Dios haremos. A ver, movele un cachito que tenés al lado y decirle, en Dios haremos proezas. La Nueva Traducción Viviente dice en el mismo texto, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Haremos cosas que den que hablar. ¿Saben por qué le llamaban los valientes de David? Dice que había uno, que no me acuerdo el nombre porque eran todos nombres difíciles, pero había uno que él solito venció a 300 personas del ejército contrario. ¡Wow! Tipo 300, la película. ¿Cuánto lleva? 288, me falta. 300. ¡Wow! Es una proeza. Es una proeza. Yo cantaba en la colita dominical. Vieron que cuando yo predico no puedo dejar de cantar. Es así. Dice, David era un muchacho muy valiente, que un día un gigante enfrentó. Un hombre muy forzudo y muy grandote, como lo define el mundo, y enemigo del pueblo de Dios. David decía, David que solo confiaba en su Dios, por eso era fuerte y poderoso, y no temía a un oso ni a un león. Esa la podemos cantar, anoten chicos después, podemos cantar. El David era chiquitito, era un peque. Y sin embargo, hizo proezas. ¡Wow, David! Fuiste con 5 piedritas y le ganaste a Goliat. David tenía fe. Estabas listo para ser protagonista de proezas. ¡Wow! David, vas a dar que hablar. La gente va a glorificar el nombre de Dios porque se va a acordar lo que hizo con vos. Si uno va a ver las apuestas, David-Goliat, David estaba para atrás. Pero era un valiente. Tenía fe. El otro era grandote, tenía todas las armas. Y David tenía fe. Estaba listo para ser un protagonista de proezas. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Volvamos a la barca. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, que otras versiones dicen, tengan valor, porque yo estoy aquí, porque yo soy.
Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costadito de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vino el viento fuerte y las olas, que eran grandes, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y le salió el gritito: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, o sea que no estaba muy lejos de Jesús. Extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudas de mí? Valiente es el que está en el rol protagónico para vivir proezas. Valiente no es la definición que nos vende la tele. No es lo que pensamos que debería ser. Valiente es aquel que tiene fe. Entonces, cuidado, porque muchas veces el miedo hace que nos confundamos y empezamos a perder el foco, a tal punto que nos desorientamos y empezamos a ser víctimas del miedo que esa situación produce. Víctimas de esa situación, de esa montaña, de esa dificultad. Dice, podemos desorientarnos y caer como víctimas del miedo. Y muchos en este punto han perdido la posibilidad de ver un milagro, de ver la intervención divina en medio de la tormenta, porque creyeron que la voz de Dios era un fantasma y se asustaron. O fíjate qué mareado que tenés que estar. ¿Cuánto te pegó las olas? ¿Cuánto te pegó el viento? Que ya en tu situación ni siquiera podés reconocer la presencia de Dios. Y Dios dice, tranquilo, yo estoy, yo soy. Entonces Jesús, ahora al principio los mandó a todos, hizo una cuestión grupal. Dijo, muchachos, vayan al otro lado. Porque todos tenemos una directiva grupal. Pero ahora va una directiva personal. Y dice, Jesús viene a dar una directiva nueva, pero ahora en el índole personal. Y le dice solamente, Pedro, ven. Fue el único que se bajó. Todos lo criticaban porque decimos, ay, este Pedro que se hundió. Qué poca fe. ¿Cuántas veces nos hundimos nosotros cuando sabemos que Dios nos llamó? Y porque sopla fuerte el viento, nos pega fuerte la ola, empezamos a hundirnos. Jesús le dice, Pedro, ven, y empieza a tratar en lo personal. Y fue así que Pedro empezó a caminar hacia Jesús, porque tenía fe, sabía quién era Jesús. Pero entonces llegaron los vientos. Se volaban las chapas. Y a eso sumale, llegaron las olas y eran grandes. Cuando te largan un chorrito con la manguera así, te mojan. Cuando viene una ola grande, te voltea. ¿Nunca estuvieron parados a la orilla del mar y viene la ola que no te diste cuenta y te pega de atrás? La trucha ya en la arena. Y decís, es arena salada, porque te enterraron ahí. Pedro, ven. Pero llegaron los vientos y llegaron las olas. Todo quiere impedir que nosotros lleguemos a Jesús. El viento quería impedir que Pedro llegara a Jesús, pero Jesús le había dicho, ven. Entonces muchos comentaristas dicen que Pedro no caminó sobre el agua. No caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús, que le dijo, ven. El mundo se creó por la palabra, tal como lo conocemos. Y Pedro caminó sobre la palabra. Ahora cuando empezó a flaquear su fe, porque le pegó una ola muy grande, Pedro se empezó a hundir. Y Pedro sos vos, soy yo. Pedro era como nosotros. Tenía fe. Pero ¿sabés qué? La ola era tan grande.
El viento soplaba tan fuerte que me turbó, me mareó. Empecé a mirar para allá y perdí de vista ¿a quién? Al autor y consumador de la fe. Y cuando uno pierde de vista a Jesús, se empieza a hundir. No es novedad, es lo que pasa. Cuando las situaciones de la vida te golpean tan fuerte, llegamos a un punto en que decimos, no sé para dónde voy, no sé qué estoy haciendo acá. Estoy desorientado. Y encima tenemos la capacidad de decir, tengo un argumento sólido para dejar de avanzar. Porque me golpeó una ola, porque me sopló el viento tan fuerte. El diablo se especializa en soplar fuerte. Es como el cuento de los 3 chanchitos. Y sopló, y sopló, y sopló, y les volteaba la casita. Pero llegó a una que no la volteó, porque estaba bien cimentada. Era de buena construcción, tenía buena base, y no la volteó. Seguí soplando, seguí soplando, seguí soplando. Porque voy a llegar a Jesús, porque Él me dijo, ven. Entonces tal vez tu viento o tu ola hoy se llama enfermedad, se llama problema en la familia, se llama relación con mi mamá, con mi papá, se llama relación con mi esposo, con mi esposa, se llama economía, se llama tengo que pagar el alquiler. ¿Por qué subió tanto el gas? ¿Por qué subió tanto la luz? Tanto el viento como la ola quieren impedir que lleguemos a conocer más de Jesús, que nos acerquemos más a Él. Nos inculcan miedo y nos inculcan terror. El miedo paraliza, el miedo te impide llegar a ser lo que tenés que ser. El miedo no te deja disfrutar de las bendiciones que Dios dijo que ya teníamos. Y yo sé que en esta mañana hay mucha gente en este lugar que por miedo se ha dejado paralizar. Que por vientos fuertes, que por olas que pegaron con gran fuerza, se dejaron paralizar. Y si te paralizás, no llegás a hacer lo que tenés que hacer y no llegás a ver lo que Jesús iba a hacer por vos. Entonces, fíjense que llama mucho la atención que Pedro dice, ¡sálvame! ¡Help! ¡Me ahogo! Los deditos, 3, 2, 1. ¿Y Jesús qué hace? No le dice primero, Pedro te está ahogando porque te falta fe, te va a seguir ahogando, Pedro. No, no lo reta así. Primero lo saca, lo salva. Y una vez que lo salva, le dice, Pedro, te falta fe. ¿Cómo podés dudar si yo te lo dije? Si el domingo en la iglesia cantaba, Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Y el lunes, gluc, 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 sálvame. Me ahogo. Y Dios dice, vení Ariel, te falta fe. Porque los valientes tienen fe. Porque al tener fe estás preparado para ser protagonista de proezas. Y la gente va a hablar de que caminaste sobre el agua. Y la gente va a glorificar mi nombre, porque en vos me glorifiqué. Porque en tu situación me di a conocer. Porque en medio de tu problema me levanté y dije, acá estoy yo, el yo soy, el que todo lo puede, el que sigue haciendo milagros, el que no se acobarda con una ola, sino que le dice, mar, detente. Y el mar se le sujeta. ¡Wow!
Tercero y último. Valiente es el que tiene fe. Valiente es el que es protagonista de una proeza. Valiente es el que Dios está buscando en esta mañana. Y este punto me sonó tan parecido a Juan 4, cuando dice, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Y siempre me pega mucho el acordarme de Pablo y Silas. Y el que valiente canta, el que valiente toca música, el que valiente se anima a tararear una melodía. No quiere decir que cante bien o que toque bien, pero se anima. Y la definición del mundo dice, ay, en medio del problema vas a cantar. ¿Qué me importa tu definición, mundo? Si Dios dice que el valiente tiene fe y puede adorar. El Padre busca valientes, el Padre busca adoradores. Che, Silas, estamos re mal. ¿Te ataron mucho? Sí. A mí también. Me pusieron un cepo acá. Y tengo la manito acá, ¿no? Y yo siempre digo, y me río, ¿no? Pablo chasqueaba los dedos. Y Silas le hacía la armonía con el chasquido de dedo del otro lado. Dios es lo imposible, te adoramos. Pero estoy cansado. Pero no tengo fuerzas. Ya mucho tiempo llevo en esto. Es imposible. ¿Por qué, Pablo, querés que cantemos? Porque el valiente tiene fe. Porque el valiente no se acobarda. Porque en medio de esa situación que nadie en su sano juicio cantaría, el valiente canta. Y Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Si hiciste a Pedro caminar sobre el agua, si detuviste la tempestad, de verdad eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llegaron donde Jesús les dijo que iban a llegar. Oh. Dios está intentando decirte en esta mañana que vas a llegar a donde Él te dijo que ibas a llegar. Hay un propósito grupal, pero hay un propósito personal. Y todo va a querer impedir que llegues a alcanzar a Jesús, a conocer más de Él. Pero tranquilo, porque si te hundís podés clamar y decir, Señor, me ahogo. Y dice que inmediatamente te va a sacar. Y después te va a decir, seguí trabajando con la fe, porque tenés que llegar. Y llegó. Cruzaron al otro lado. Dios está buscando valientes porque son aquellos que se animan a cumplir la voluntad de Dios. Porque son aquellos que se levantan los lunes con ganas de orar, de alabar. Porque son aquellos que se levantan a obedecer la directiva de Dios. Porque son aquellos que no se acobardan y cuando no tienen fuerzas, no se preocupan. Porque nunca fue con nuestras fuerzas.
Siempre fue con su poder. ¿Vieron que entendimos mal la definición de valiente? No es necesario ser Schwarzenegger o ser un Rocky Balboa. Es necesario que seamos quienes somos, hijos de Dios, llamados de Dios, con un propósito en Dios. Dios está buscando valientes porque son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque conocen al Padre. Al valiente uno lo tiene que manejar para que adore. Viene a adorar, porque se puede estar rompiendo en pedacitos, pero sabe que donde está la presencia de Dios, ahí tiene que estar. Los discípulos obedecieron a Jesús y llegaron al otro lado, tal como se les dijo, porque Dios no miente. Los discípulos adoraron al que es digno en forma grupal, pero yo creo que Pedro, así de bocón como era, también cantó en lo personal, porque dijo, no me hundí, porque Él es Dios. Terminando, yo les empecé hablando de una película que se llama hasta El último hombre. Y el soldado 2 las pasa muy mal, porque hay un rubio ahí, que no sé cómo se llama, siempre el winner es rubio, no sé por qué, no ponen un morocho, pero siempre es rubio. Y ese se las sabía todas. Y en un momento de la película le dicen, pero si vos tenés cuidado que no te sople el viento, le dicen. Como diciéndole, ¿qué hace acá en la guerra? No, yo vine porque tengo un propósito. En un momento de la película él dice, ¿sabés qué? Señor, ¿qué querés que haga? Y llora porque en medio de todo eso que se la están haciendo imposible, él dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y escucha que allá lejos gritan, un médico que ayude. Y él dice, ahí voy, Señor. Y me llama mucho la atención que en un momento dice, uno más, Señor, uno más. No usaba armas, no fue a matar gente, fue a salvar vidas. Tenía un propósito. Vos y yo tenemos un propósito y es para salvar vidas. Y él decía, uno más, Señor, uno más. Y no dice que era cuando todo estaba calmado. En medio de la batalla, de que caían bombas, de que tiraban tiros, de que había humo, de que había sangre. Él agarraba y no sé cómo hacía, pero los llevaba y los bajaba con una soga para que los ayudaran, para que les salvaran la vida. Y este grupo se reía de él al principio. Y al final de la película dice, vamos pelotón, nos tenemos que ir. Y el pelotón no se mueve. Y dice, ¿por qué no se mueven? Porque el soldado 2 está orando. Ya no se reían del concepto de valentía que Dios tiene, sino que glorificaban el nombre de Dios. Porque uno se animó a ser valiente según la definición de Dios. Eso me dijo el Señor que les dijera en esta mañana.